Buenas noches, queridos hermanos. Seguimos con nuestro estudio del libro de San Juan y hoy nos corresponde hablar de San Juan capítulo 7, versículo 25 al 36. Estaremos desarrollando esta noche. Y el contexto de San Juan 7:25 dice, es una pregunta: ¿es este el Cristo? Y vamos a leer primeramente el 25 al 31 para dar la introducción. Dice San Juan 7:25. Decían entonces unos de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle? Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Pero este sabemos de dónde es, mas cuando venga el Cristo nadie sabrá de dónde sea. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Pero yo le conozco, porque de él procedo y él me envió. Versículo 30. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano, porque aún no había llegado su hora. Y el 31 dice: y muchos de la multitud creyeron en él, y decían: el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. Y este estudio sigue lo que estuvimos desarrollando la semana pasada, acerca de cuando Jesús estuvo en la fiesta de los tabernáculos. En esa misma fiesta también la gente le cuestionaba mucho, diciendo de que él no sabe de dónde viene y que él que supuestamente estaba enseñando algo que no está en la Biblia. Pero sin embargo, en ese contexto del estudio pasado vimos que todo lo que Jesús enseñaba estaba de acuerdo con la palabra de Dios. Inclusive él mismo le decía a los fariseos: vean ustedes mismos, dice, si lo que estoy diciendo es verdadero, dice, comprueben. Porque no, mi doctrina no es mío, le decía, es del que me envió, dice. En todo momento él decía así. Y acá continúa, ¿verdad?, en nuestro estudio del 7:25, con la respuesta a la gente ya en este caso. La respuesta, ¿qué decía la gente? Decía uno de Jerusalén: ¿no es este a quien buscan para matarle?, dice. La gente empezaba ya a cuestionar. Porque sabemos que desde que Jesús empezó a enseñar, en todo momento estaban ahí fariseos, los religiosos, para acusarle. Querían de alguna manera sacar la información para prenderlo, ¿verdad?, y matarlo. El versículo 26. Pues mirad, habla públicamente y no le dicen nada. ¿Habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Una cosa muy interesante en esa época era que alguien no podía públicamente decir algo que estaba en contra del gobierno o de la enseñanza de los fariseos. Y la gente, los judíos sabían eso, que si lo hacían podían ser encarcelados, azotados, golpeados, ¿verdad? Pero sin embargo Jesús seguía enseñando, y públicamente, seguía enseñando la verdad. Y la gente empezó a dudar, ¿verdad? No sabía, estaban un poco confundidos ellos. Estaban confundidos porque sabían muy bien en esa época que si alguien enseñaba públicamente algo que no estaba de acuerdo con el gobierno, el imperio romano o los fariseos, podía ser prendido, capturado, ¿verdad? Por eso se preguntaron: ¿habrán reconocido en verdad los gobernantes que este es el Cristo? Dice. La gente le escuchaba su enseñanza y estaban ahí. Y también estaban los gobernantes, los fariseos, estaban todos también. Por eso la pregunta a la gente les causó duda, ¿verdad? En el griego la forma de la pregunta indica que ellos esperaban una respuesta negativa. Era una pregunta de interés dudoso y casual, más bien que una investigación seria de la verdad. Para apoyar su duda, ellos proclamaron ser conocedores del origen de Jesús, Nazaret. Este sabemos de dónde es. Pero ¿sabían realmente de dónde venía Jesús? Su conocimiento parcial les hacía errar por completo la conclusión acerca de la naturaleza real de Jesús. Bueno, el versículo 27 eso lo dice, ¿no? San Juan 7:27. Pero sabemos de dónde es. Más cuando venga el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. Aún así la gente una vez más dudó. Decían nomás ya ellos supuestamente saber de dónde es Jesús. Tal vez sí, porque sabemos que Jesús, humanamente, su papá era José, un carpintero, y María, ¿verdad? Y tal vez había gente que le conocía, de que procedía de ahí. Pero sin embargo, ellos afirmaron acá: nadie sabrá de dónde sea, dice, cuando venga el Cristo. Inclusive esperando otro Mesías, un Mesías, como dijimos, más político, porque ellos querían ser el rey. Y lo que los judíos también querían era que ellos querían salir del control del imperio romano. Querían otro rey, otro gobernante, que pudieran hacerle libre.
Y ellos pensaban solamente en su interés personal, ¿verdad? Su economía, su bienestar. Y por eso dice otro Cristo. Por eso dice, nadie sabrá de dónde sea. Versículo 28. Jesús entonces, enseñando en el templo, alzó la voz y dijo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. Ahora también podemos notar acá, Jesús siempre estaba enseñando, dice, en el templo. Él enseñaba también afuera, en los montes, en este caso en el templo, y él explicó, él sabía lo que había en el corazón del ser humano, sus dudas, ¿verdad? Y le aclaró diciendo: a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, dice, pero el que me envió es verdadero, a quien vosotros no conocéis. No he venido de mí mismo. En todo momento él demuestra una actitud humilde, no egoísta. Él no decía él decía inclusive, mi doctrina es mío, el que me envió es verdadero, dice. No es algo que sale de mí nomás, dice. Pero el que me envió es verdadero. Jesús acá pone énfasis en aquel que le envió, en este caso en su Padre, ¿verdad? En el Padre de Dios. Él quería que la gente glorificara a Dios Padre, cuando él enseñaba, cuando él hablaba acerca de él. Por eso dice, el que me envió es verdadero, dice, a quien vosotros no conocéis. Y hasta hoy día pasa eso. La gente no conoce bien a Dios. Y Dios es verdadero. Dios es poderoso, ¿verdad? Y dicen conocerle, pero con sus hechos lo niegan. Y eso también está en la palabra. Que hay gente que dice conocerle mucho a Dios, amarle, pero con sus hechos lo niegan. Dudan, no creen, no le siguen a Dios. Y la gente así estaba. Estaba en esa confusión. Decían conocer a Jesús, pero no querían aceptar que el que le envió fue el verdadero, ¿verdad? Dios Padre. Y Jesús en todo momento ponía énfasis en eso, en el Padre, así como honran al Padre. Me tienen que honrar a mí, decía Jesús. Porque Jesús sabía que el pueblo judío era muy religioso, que ellos Dios Padre nomás, Dios en todo momento. Pero así como le respetan a Él, también tenía que honrarle a Jesús. Por eso le dice esa afirmación. Ellos podían ver la encarnación, conocían el origen humano de Jesús, pero su vinculación con aquel que es verdadero, genuino y real, y de quien Él había venido, la ignoraban. De modo que ellos no conocían ni a Jesús, el Cristo, ni a aquel que lo había enviado, como cualquier verdadero judío debía conocer. Aquí se describe a Dios como un Padre real, que estuviera enviando a un Hijo real, porque de Él y para Él implica una comunidad de esencia entre el Padre y el Hijo. La reacción de la gente estaba dividida. Algunos procuraban prenderle, mientras otros creyeron en Él. Y eso vemos, la primera parte, que procuraban prenderle. Querían algo que Jesús dijera, un error para prenderle, para llevarlo. Y había gente también que creía en Él. En el versículo 29, pero yo le conozco, porque de Él procedo, y Él me envió. Una vez más lo que Jesús quería enseñar era que la esencia de Dios Padre y Él era la misma, era su esencia. Que Jesús procedía de Dios mismo. Y venía a dar una palabra urgente a Él. Una palabra de arrepentimiento, una palabra de verdad para que la gente se volviera a Dios. Y dejara su pecado, ¿verdad? Dejara su religiosidad. Que la gente no vivía en temor. Pues ellos, ¿de quién tenía miedo? Del imperio romano, de lo que van a decir los demás, de los fariseos. Y por esa razón ellos actuaban también como actuaba la gente, como la mayoría. En duda, no se decidían. Pero yo le conozco, dice Jesús, porque de Él procedo y Él me envió. Entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Entonces procuraban prenderle. Una vez más, eso les irritó a ellos. Escuchar que Jesús estaba diciendo que el Padre y yo somos uno, somos igual. Porque al decir procedo de Él, está queriendo decir que tiene su esencia, una esencia divina. Y por eso dice, entonces se procuraban prenderles. Pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. Y es en todo momento también podemos leer en la Biblia, ¿verdad? Que aún no ha llegado su hora. En todo momento, siempre hubo ocasiones en que querían ya matarle a Jesús o prenderle. Pero la palabra dice, aún no ha llegado su hora, no ha llegado el momento. Pero en todo momento ellos buscaban ocasión, estaban viendo ocasión para prenderle, porque él predicaba la verdad, decía la verdad. Y eso los fariseos mismos sabían también que era la verdad, que es cierto lo que decía. Pero ellos no querían perder seguidores, que la gente se convierta, que la gente se rebele. Tentativa para prender a Jesús, dice. Al oír la gente que murmuraba de Él estas cosas, literalmente ellos oyeron que la muchedumbre refunfuñaba estas cosas concernientes a Jesús.
dice, lo de que querían prenderle. En este evangelio la hora de Jesús es la de su muerte, que trajo a cabo la hora de su exaltación y glorificación, y el poder de luz antes que el poder de las tinieblas. La hora de Jesús, cuando dice aún no ha llegado su hora, se refería a su muerte, ¿verdad? Al momento de que él iba a ser crucificado. El versículo 31. Y muchos de la multitud creyeron en él y decían, el Cristo, cuando venga, hará más señales que las que éste hace. La razón dada para creer en el Señor puede considerarse característicamente insuficiente, pero creer por causa del número de señales es especialmente imperfecto. Inclusive, parece que acá cuando leemos, muchos de la multitud creyeron que estaban teniendo fe ya en Jesús. Creyeron nomás ellos que sí, Jesús tal vez decía la verdad, pero no creyeron otra vez que Jesús era el Cristo, el Mesías. Dudaban otra vez. Por eso decían, el Cristo cuando venga, dice, hará más señales que las que hace este. Y hasta hoy día hay gente que relaciona que cuando uno hace más señales, prodigios, milagros, viene el Señor ese. Tiene que hacer muchas señales, hasta hoy día. Y Jesús también hacía señales porque era de la época, él estaba en la tierra, él se hizo humano, hizo esas señales. Pero hay gente que seguía hasta hoy día por las señales, ¿no? Y esta gente así era. Querían creer en Jesús, pero que haga más señales, más milagros. Y sabemos que eso no es la causa, no es tampoco una solución para que la gente crea. Porque por más que vos les pongas señales a la gente del mundo, que haya milagros, la gente no va a creer. Porque el problema es espiritual, no intelectual. Es espiritual el problema. No va a creer otra vez, va a dudar otra vez, va a cuestionar otra vez. Y así es la gente, su corazón lo que estaba imperfecto. No quería cambiar su corazón, no quería dejar su pecado de él. Le gustaba andar ahí, le gustaba andar en su razonamiento, en su forma de pensar. Pero ellos querían señales nomás. Y Jesús una parte decía, este pueblo dice, busca señales de prodigios, dice, demanda, dice, los judíos. Y eso no les será dado, dice Jesús. Ellos querían señales nomás ya, querían el prodigio, querían que haga eso, pero ellos no querían dejar su pecado, no querían arrepentirse, no querían buscar la santidad, que Jesús ya les enseñó a ellos. Y en la otra parte dice, los fariseos envían alguaciles para prender a Jesús. Los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Ellos también escuchaban qué decía la gente, qué la gente opinaba de Jesús. También en todo momento estaban ahí pendientes ellos. Y al escuchar que la gente también estaba confuso, que no aceptaba del todo que Jesús era el Cristo, el Mesías, ellos querían aprovechar la ocasión, querían aprovechar la oportunidad, porque pensaban que la gente le iba a apoyar, que va a estar con ellos, que va a estar ellos en lo cierto. Por eso dice, oyeron, dice la gente, que murmuraba de él estas cosas. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron alguaciles para que le prendiesen. Querían aprovechar a toda costa esa ocasión de prenderle a Jesús. Esta es la primera mención de un plan organizado, probablemente instigado por el Sanedrín para apresarle por la fuerza. Jesús afrontó la tensa situación pronunciando algunas palabras, lo suficientemente enigmáticas como para confundir a sus enemigos, pero transparentemente claras y preñadas de consuelo para los lectores del Evangelio. Su respuesta fue, y esa leemos su respuesta, ¿verdad?, del versículo 33, San Juan 7:33. Entonces Jesús dijo, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió. Me buscaréis y no me hallaréis. La expresión un poco de tiempo usada frecuentemente en este Evangelio. Es histórica en que se refiere a la brevedad de la encarnación. Y es profética porque encierra una advertencia para los judíos de que el tiempo que tienen para responder es corto, aunque Jesús había dicho buscad y hallaréis. Aquí les advirtió que aún su búsqueda en la hora de la calamidad sería fútil, porque la búsqueda podría posponerse tanto que ya no podría reclamarse la promesa. Por lo tanto, aquí la amonestación era del peligro por la demora. Todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, e iré al que me envió, dice. Esto también usaba mucho esta expresión, ¿verdad?, del tiempo. Un poco de tiempo, dice, estaré con ustedes. Ese significará el tiempo que Jesús iba a estar más con ellos. Y no hace ya mucho, que era ya corto el tiempo y al llegar a su hora. E iré al que me envió otra vez. Y en todo momento estábamos leyendo, ¿verdad?, que Jesús siempre decía, el que me envió, dice. El que me envió, yo procedo de él.
Y él estaba diciendo ya que va a ascender a los cielos, ¿verdad? Que va a volver al Padre y que a ella va a ser un juez, ¿verdad? No vamos a ser como maestro en este caso, ¿verdad? Como estaba acá. Versículo 34. Me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podéis venir. Dice. Me buscaréis y no me hallaréis. El tiempo que Jesús estaba con ellos era muy importante. Lo que les quería decir con esas palabras era verdad que aprovechen el tiempo, que Jesús está todavía con ellos físicamente, que le busquen, que crean en Él. Eso le decía a la gente, que ellos no se confundan por lo que dicen los demás, sino que escuchen a Jesús y que le busquen, porque va a llegar tiempo en que quieran buscarle ya y ya va a ser tarde. Por eso dice, me buscaréis y no me hallaréis. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Solamente Jesús tenía que estar en ese lugar, a la diestra de Dios Padre, en el reino de los cielos ya. Y desde ahí ya iba a juzgar ya Él, va a juzgar ya. Pero, ¿qué es lo que Jesús también hoy día nos enseña a todas las personas? Buscarle al Señor mientras haya tiempo, buscarle a Él. Ahora estamos en época de gracia, estamos a tiempo de rendir cuenta a Dios. ¿Y qué dice la palabra? Si le buscamos, le vamos a hallar, dice la promesa. Él está cercano, dice. Tenemos que buscarlo. Y lo contrario, si esperamos, pasamos para mañana lo que podemos hacer hoy, nos demoramos, va a pasar lo que Jesús advierte acá. Y no me hallaréis. Va a querer buscarle a la gente y no le va a hallar, porque el tiempo ya se terminó, ya es corto. Y el versículo 35 dice, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde se irá este que no le hallemos? ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñar a los griegos? Ellos no sabían a qué Jesús se refería, ¿verdad? En donde yo me voy, ustedes no podrán venir. Ellos literalmente ya lo agarraron otra vez. Pensó que Jesús iba a viajar a otra ciudad, o iba a irse a otro imperio. En este caso a los griegos, ¿verdad? A los que ellos decían gentiles. Pensó que Jesús iba a predicarle a él. Cuando Jesús decía, donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Muchos han tomado estas palabras como referencia a la partida de Jesús al cielo. Y es probable que sea una interpretación correcta. Sin embargo, una comparación más ajustada con otro pasaje de Juan nos está expresando la misma idea. Indica que su frase implica mucho más. El verbo con la forma negativa no podréis literalmente significa falta de poder o impotente. Si el problema es estar donde Él está o ser como Él es, entonces lo que se demanda es la santidad de corazón. Y esto solo puede ser efectuado por el Espíritu de Dios mediante Cristo. Aquí cuando el Señor está ante sus opositores, ellos no pueden ir a donde Él está, porque no participan de su mente. La separación de Él no es causada solo por la distancia del espacio, sino por la disimilitud de corazón, mente y espíritu. Y cuando decían, ellos interpretaban a que empezó Jesús a viajar, y eso para predicar a los griegos. Sin embargo, su pregunta, ¿se irá a los dispersos entre los griegos, judíos dispersos en países gentiles, y enseñará a los griegos? Era sumamente profética. Esto describe exactamente la dirección que tomó el cristianismo primitivo. Esa última pregunta. ¿Se irá a los dispersos entre los griegos y enseñará a los griegos? Es algo profético también, aunque la gente lo afirmó de esa manera. Al final vemos ahora que los discípulos, especialmente el apóstol Pablo, predicó más a los griegos. ¿Verdad? Se fue a predicarle justamente a los griegos después. Le llegó a ellos el evangelio. Pero Jesús acá se refería ahora al reino de los cielos, ¿verdad? Que él tenía que irse ahí, tenía que ascender a los cielos raros. Y que él demandaba la santidad, un cambio de corazón. Y cuando Jesús decía a esa gente, que a donde yo estaré, vosotros no podréis venir, ¿a qué se refería? Justamente al estado en que ellos se encontraban, un estado en pecado, corazón no renovado, y ellos no podían pretender irse al cielo de esa manera. Ellos tenían que renovarse, había un cambio de corazón en su vida para estar con Jesús, para estar donde está Jesús. Y el 36, último versículo. ¿Qué significa esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir? La gente una vez más, ¿verdad?, empezó a dudar, ¿verdad? ¿Qué es lo que quiso Jesús decirnos con esto? Digo? Que si le buscamos no le vamos a hallar, ¿verdad? Y a donde Él está no vamos a poder estar. Jesús se refería a lo que estamos explicando, ¿verdad? A aprovechar el tiempo, mientras Jesús estaba con ellos. Que le busquen de corazón. Y esa búsqueda tiene que ser espiritual en todos los sentidos. Buscarle a Jesús. Eso es lo que le quería enseñar a ellos, ¿verdad? Que le busquen a Él.
busquen escuchar su palabra, obedecerla. Y a donde yo estaré, vosotros no podréis venir. Jesús sabía el corazón del ser humano, en qué se hallaban ellos, en pecado, en su razonamiento. Tenían que dejar todo eso. Jesús mismo decía, que en una bienaventuranza se decía, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios, dice. Los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Se refiere a aquella persona que ha confesado su pecado, se ha apartado de todo su pecado, está a cuenta con Dios, no tiene rencor por nadie, hace bien las cosas, es una persona limpia de corazón. Esa persona sí va a verle a Dios. Que sea feliz, eso es lo que Jesús quería enseñarle a ellos, ¿verdad? Que dejen su orgullo, su prejuicio y dejen de querer acusarle falsamente a Jesús, como lo estaban haciendo los religiosos. Querían acusarle a Jesús a toda costa, querían sacar la información, todo para que... Y ellos sabían que Jesús estaba enseñando la verdad y sabía que había gente que estaba creyendo y eso les preocupaba a ellos, porque ya perdían seguidores los fariseos, los religiosos. Y iban a dejar ya de darle plata y de vida, mucha plata o algo. Y les preocupaba a ellos, perder seguidores. Y por eso a toda costa ellos querían matarle a Jesús. Prenderle, sacarle de ese lugar, llevarle a otro lado lejos y matarle. Querían eliminar a toda costa eso. Porque sabían que Jesús era un buen maestro, enseñaba la palabra, conocía la palabra. Y tenía muchos seguidores ya. La gente le seguía, quería escucharla y eso les molestaba. Pero Jesús en todo momento vemos ahora que habla, parece que habla tipo en parábola, en frase, así, muy cierto lo que dice, cuando analizamos, es muy profundo lo que está diciendo, cada palabra. Muy interesante, ¿verdad? Para ir terminando, ¿verdad? Donde decía, me buscaréis y me hallaréis. Y esa está la promesa, ¿verdad? Está también en Mateo eso. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Jesús me enseñó eso. Pedid y se os dará, buscad y hallaréis. Porque el que pide se le da, el que busca halla. Esa es la promesa, ¿verdad? Y se refiere a algo espiritual. Una persona que anhela conocer a Dios, va a conocer a Dios. Una persona que está ahí, tiene su corazón quebranto de querer acercarse a Dios, se va a acercar a Dios. Y Dios le va a permitir acercarse a Él y le va a conocer. Y Jesús sabía que había entre la multitud gente que iba a creer. Y le hablaba directamente a ellos. Ese es el consuelo para ellos, para los judíos que creían en Jesús. Que aunque Jesús no iba a estar con ellos físicamente, está la promesa, ¿verdad? La promesa de que ellos les van a poder encontrar igual, espiritualmente al buscarlo. Van a estar con ellos siempre. Y es la última palabra que dijo Jesús a sus discípulos. He aquí, yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Eso se la prometió a ellos. Todos los días. Y está con todos los cristianos verdaderos. Eso está todos los días con ellos. Esa es la promesa de que no estamos solos, de que habrá también gente hasta nuestros días que cuestiona estas cosas, quiere acusarnos. Así como lo hicieron con Jesús, también con nosotros va a pasar eso. ¿Por qué nosotros tenemos que siempre responder? Con sabiduría, con mansedumbre y dejar todo en la mano de Dios. Porque Él es el que nos envió. Así como Dios le envió a Jesús, Dios nos envía también a nosotros. Jesús después nos envía a nosotros, nos encomienda la gran comisión de ir y hacer discípulos a toda criatura, enseñándoles que guarden todas estas cosas, dice, que Jesús mismo enseñó. Y he aquí yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Dice. Esa es la promesa que nos deja nuestro Señor Jesucristo, de que no estamos solos y la promesa está para nosotros. Y eso es todo. Bueno, entonces, eso es la lección de esta noche, de San Juan 7, 25 al 36. Que Dios les bendiga.